¿Sabías que no perdonarte a ti mismo puede ser una de las causas más profundas de tu sufrimiento emocional? En este video descubrirás por qué el perdón hacia ti mismo es crucial para tu bienestar y cómo este simple acto puede liberarte de cargas innecesarias. Si alguna vez te has sentido atrapado por tus propios errores, quédate con nosotros para aprender cómo sanar tu alma y encontrar verdadera paz. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante, la importancia de perdonarte a ti mismo. A menudo, el mayor obstáculo para avanzar en la vida no son los errores del pasado, sino nuestra falta de perdón hacia nosotros mismos. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por arrepentimientos, culpa o vergüenza? Todos hemos estado ahí, pero hoy aprenderás por qué dejar ir esos sentimientos es vital para tu bienestar emocional y espiritual. El perdón es liberador. El perdón hacia ti mismo es un acto de liberación. A menudo nos aferramos a los errores del pasado cargando con sentimientos de culpa, vergüenza o arrepentimiento, como si fuera una mochila pesada que no podemos dejar ir. Pero lo cierto es que cuando no perdonamos, nos estamos atando a esos momentos, permitiendo que nos definan y nos limiten. El perdón es un acto de liberación porque nos permite soltar esas cargas emocionales. Al perdonarnos, rompemos las cadenas del pasado y nos liberamos del sufrimiento innecesario que hemos cargado durante tanto tiempo. Dejar ir la culpa no significa que estemos negando lo que hicimos, ni tampoco estamos justificando nuestros errores, sino que estamos eligiendo liberar nuestra mente y nuestro corazón para poder sanar. Es como si al perdonarnos nos diéramos la oportunidad de empezar de nuevo. Nos permitimos avanzar sin las barreras emocionales que nos habían detenido. El perdón no es un regalo que le damos a los demás, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Nos brinda la oportunidad de vivir con mayor ligereza, sin el peso de las emociones negativas que nos impiden experimentar la paz y la plenitud. Recuerda que el perdón no ocurre de la noche a la mañana. Puede ser un proceso gradual, pero es un paso vital hacia la libertad emocional. A medida que avanzamos en el camino del perdón, experimentamos una transformación interna. Nos volvemos más compasivos con nosotros mismos y más dispuestos a abrazar nuestras imperfecciones. Y lo más importante, al perdonarnos, abrimos el espacio para recibir el amor y la paz que merecemos. La autocompasión como clave del perdón. La autocompasión es una de las claves más poderosas para perdonarnos a nosotros mismos. A menudo somos nuestros peores críticos, castigándonos por errores pasados y cargando con la culpa o el remordimiento. Sin embargo, al practicar la autocompasión, comenzamos a tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un ser querido. Esto nos permite vernos a nosotros mismos no como seres defectuosos, sino como seres humanos que están aprendiendo y creciendo a través de sus experiencias. El perdón, en este sentido, no solo es un acto de liberación hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Cuando somos capaces de mirarnos con compasión, podemos soltar las cargas emocionales que nos mantienen atrapados en el pasado. Al darnos permiso para errar y ser imperfectos, abrimos la puerta al perdón, permitiendo que la paz y la sanación se instalen en nuestro corazón.
El proceso de autocompasión implica ser conscientes de nuestras emociones y no ignorarlas o reprimirlas. Reconocer el dolor, la frustración o el arrepentimiento sin juicio nos da el espacio necesario para sanar. A medida que aprendemos a ser más compasivos con nosotros mismos, descubrimos que el perdón es menos acerca de absolver nuestros errores y más acerca de liberarnos de la carga emocional que estos nos causan. Practicar la autocompasión, entonces, no solo facilita el perdón hacia los demás, sino que es esencial para nuestra propia sanación emocional. Liberarte del pasado. Liberarse del pasado es una de las claves más importantes para lograr la sanación emocional y la paz interior. Muchas veces nos aferramos a recuerdos dolorosos de nuestras experiencias, ya sean errores cometidos, relaciones rotas o situaciones difíciles que hemos vivido. Estos recuerdos pueden ocupar una gran parte de nuestra mente y emociones, interfiriendo con nuestra capacidad para disfrutar del presente y avanzar hacia el futuro. El pasado, aunque forma parte de nuestra historia, no tiene por qué definir nuestra vida actual ni el futuro que podemos crear. Para liberarnos de él, el primer paso es reconocer que, aunque lo vivido fue importante, no debemos quedarnos atrapados en esos recuerdos. El proceso de liberación comienza con la aceptación. Esto no significa que debemos olvidar lo que ocurrió, sino más bien aprender de esas experiencias y soltar el peso emocional que traen consigo. A menudo nos aferramos a la culpa, el arrepentimiento, el resentimiento o incluso el miedo que el pasado nos ha dejado. Estos sentimientos nos impiden seguir adelante, pues seguimos reviviendo situaciones que ya no podemos cambiar. Para liberarnos del pasado, necesitamos dejar de culparnos y perdonarnos por nuestras decisiones, reconociendo que todos somos seres humanos en proceso de aprendizaje. Al hacerlo, nos damos permiso para vivir el presente sin la carga emocional de lo que ya no tiene control sobre nosotros. Al liberarnos del pasado, podemos empezar a vivir con mayor ligereza y frescura. Cuando soltamos esas emociones que nos atan, abrimos espacio en nuestro corazón y mente para nuevas experiencias, aprendizajes y oportunidades. Dejar ir lo que nos pesa es una forma de sanación que nos permite vivir el presente con paz interior y una mente clara. Esto nos da la libertad para tomar el control de nuestra vida, enfocar nuestra energía en lo que podemos cambiar y crear un futuro lleno de posibilidades y crecimiento personal. El perdón es una puerta a la paz interior. El perdón es una de las claves más poderosas para alcanzar la paz interior, ya que nos libera de la carga emocional que nos impide vivir de manera plena. A menudo creemos que perdonar es un acto de bondad hacia la otra persona, pero en realidad el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Cuando no perdonamos, mantenemos dentro de nosotros el dolor, el resentimiento y el enojo, lo cual nos consume emocionalmente y nos impide avanzar. El perdón no significa justificar las acciones de quienes nos han hecho daño, ni significa olvidar lo sucedido. Más bien, se trata de liberar el control de ese dolor o que ese dolor tiene sobre nuestra vida. Al perdonar, dejamos de revivir el sufrimiento del pasado y comenzamos a soltar las emociones negativas que nos atan a esa experiencia dolorosa. Este acto de liberación
nos permite sanar y encontrar la paz en el presente. Cuando perdonamos, no solo liberamos a los demás de nuestro juicio y resentimiento, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. Nos quitamos un peso emocional que nos ha estado agotando y nos damos la oportunidad de empezar de nuevo sin las cargas del pasado. El perdón abre una puerta hacia la serenidad, la calma y el bienestar, permitiéndonos vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Este proceso de perdonar también nos ayuda a sanar heridas emocionales profundas que en muchos casos han estado guardadas por años. Al liberar el corazón del odio y el resentimiento, creamos espacio para el amor, la compasión y la paz interior. El perdón, entonces, no solo es un camino hacia la sanación de nuestra relación con los demás, sino que es una puerta hacia un estado de paz y equilibrio interno que nos permite vivir una vida más plena y feliz. Sanando las heridas emocionales. Sanar las heridas emocionales es un proceso profundo y transformador que nos permite liberarnos del dolor que hemos acumulado a lo largo de los años. Las experiencias dolorosas, como traiciones, pérdidas, abandonos o frustraciones, dejan cicatrices invisibles que, si no se atienden, pueden afectarnos profundamente, interfiriendo con nuestra capacidad para vivir plenamente y disfrutar del presente. Estas heridas emocionales, aunque no siempre son visibles, pueden manifestarse en forma de ansiedad, depresión, miedos, inseguridades o incluso dificultades para establecer relaciones saludables. El primer paso hacia la sanación es el reconocimiento de estas heridas. Muchas veces tratamos de ignorarlas o reprimirlas, pero esto solo las hace más profundas y persistentes. Al enfrentar nuestras heridas con valentía y compasión, podemos empezar a sanar de verdad. Reconocer el dolor, permitirnos sentirlo y procesarlo de manera adecuada es fundamental para liberarnos de su poder sobre nuestra vida. No se trata de olvidar o minimizar lo que sucedió, sino de entender cómo esas experiencias nos han afectado y cómo podemos integrarlas de manera sana. El perdón juega un papel crucial en este proceso. Perdonarnos a nosotros mismos y a los demás por las acciones que nos han causado daño es liberador. El perdón no significa justificar el mal recibido, sino soltarnos del resentimiento y la ira que solo alimentan el sufrimiento. Al perdonar, liberamos la energía emocional que nos mantiene atrapados en el pasado, permitiéndonos avanzar hacia una vida más equilibrada y plena. Sanar nuestras heridas emocionales también implica cuidar de nuestro bienestar emocional de forma constante. Es importante practicar la autocompasión, ser amables con nosotros mismos y entender que la sanación no ocurre de la noche a la mañana. Se trata de un proceso continuo de autoaceptación y de dar espacio para que las emociones fluyan sin juicio. Cuando sanamos nuestras heridas emocionales, nos liberamos del peso que arrastramos y comenzamos a vivir con mayor paz, autocompasión y amor propio. Al sanar, abrimos espacio para nuevas oportunidades, relaciones saludables y una vida más rica y satisfactoria. Sanar no significa que el dolor desaparezca por completo, sino que aprendemos a vivir con él, integrarlo y seguir adelante con más sabiduría y fortaleza.
Perdonarte a ti mismo es un acto profundo de amor propio. No se trata de olvidar lo que hiciste, sino de reconocer que, como ser humano, mereces la oportunidad de sanar y empezar de nuevo. El perdón te permite liberarte del dolor del pasado, reducir el estrés y la ansiedad y abrir las puertas a un futuro lleno de paz y armonía. Así que hoy te invito a dar ese paso hacia la sanación, a soltar el peso que has cargado y a abrazar la paz que solo el perdón puede ofrecerte. Gracias por acompañarme en este viaje de sanación. Si este video te ha ayudado o inspirado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al Poder de tu Mente para más contenido sobre crecimiento personal y espiritual. Recuerda, tú eres digno de amor y perdón. Nos vemos en el siguiente video. Que tengas un día lleno de paz y perdón.